Hola, Natalie. Hola, profe. Hola, Ángel. Hola, Valeria. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Chicas, 5 minutos para que vayan a buscar un tecito, un cafecito y vuelven, ¿ya? Para que empecemos. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Hola, profe. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo la trató el fin de semana? Aprovechando de hacer cosas pendientes. Pues. Así que no se Dígame que no es uno de los profesores que está estresada. No, para nada. Mire, profe, yo no veo noticias, de verdad. Si me pregunta hace cuánto no veo la noticia, hace miles. Y ayer la vi y, bueno, ahí estaban hablando del director de profesor y todas las cosas así como a nivel nacional y creo que están todos estresados. Sí, pues, No, es que la modalidad es muy pesado lo de clases virtuales y en la escuela especial, imagínense cómo será el caos en clase. chicos estaban viendo si lo hacían hace 3 semanas, creo, de clase y la cuarta, como tomarla libre. Pero es que eso depende de cada escuela, porque en el plan retorno que tuvimos que hacer cada colegio, cada uno expuso sus formas, pero en realidad el ministerio exige que sean permanentes las clases. Pues. Pauli, levantó la mano. Sí, profe, es que tengo una duda. Dígame. Pero yo sabía que usted me la podía responder porque me preguntaron el fin de semana. Ah, ya. Entonces, usted vio en internet que anda circulando como una huelga o algo así sobre los niños, sobre la letra cursiva. No, no lo vi. Explíqueme. Ve que hay niños que les cuesta mucho, por ejemplo, que no desarrollan la motricidad fina. ¿Ya? O los niños con autismo y cosas así, estaban como las mamás haciendo como una huelga que no querían que implementaran más la letra cursiva, que al final de la vida nunca nos servía porque cuando uno es grande no la ocupa. ¿A qué se debe esa letra, profe? Lo que pasa es que la letra cursiva tiene que ver con rasgos que son esenciales en las letras. Por ejemplo, el movimiento de pinza, el movimiento antihorario que se realiza para poder realizar el grafema, en este caso, la forma de la letra, es el movimiento normal que nosotros hacemos. O sea, es como sensorialmente, es el movimiento que se tiene que realizar. Si se fija, las letras e imprenta tiene trazos que son más rectos, ¿cierto? Sí. Y nosotros a medida que vamos desarrollando nuestra edad, no es que no lo ocupemos, sino que la letra va siendo identitaria. Cada uno asume su letra. Y la letra cursiva, en cuanto a la caligrafía, tiene que ver que se espera de que... ¿Por qué usted cree que hacemos caligrafía? ¿Para qué? Yo creo que para mejorar la letra. ¿Y para qué queremos que mejore la letra? No sé, no sé, ¿verdad? Cuando usted escribe, ¿solo usted lee lo que escribe? ¿O si una... Es para que todos entendamos lo que se escribe. Entonces, lo de la letra cursiva o ligada, tiene que ver con que se mantengan los trazos distintivos de cada uno de los grafemas y que cualquier persona que lo lee pueda entenderla. Pero si yo tengo una persona que tiene disgrafía o que tiene dificultades en la escritura, también se pueden hacer indicaciones o se pueden hacer
adecuaciones de acceso para que pueda eliminar esas barreras. Pues se supone que, ¿qué podríamos hacer si el niño, por ejemplo, tiene una tensión excesiva al escribir? En vez de hacer lo que escriba con un lápiz, que tome y que realice el movimiento de pinza, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cree usted, Pauli? Si ahora estamos trabajando con tanta virtualidad, si tenemos acceso a computadores, ¿cómo lo podemos hacer escribir? Chiquilla, alguien, ayuden. Practicando. Practicando, pero si tenemos el computador y vemos que el estudiante no puede, está como mismo Marianela. Hacer caligrafía. Es que sí, pues lo que pasa es que la Pauli me pregunta por qué se da tanto como soporte en la caligrafía cuando resulta partió porque hay mamás que se dan cuenta de que sus hijos como que sufren mucho haciendo caligrafía, que les cuesta demasiado y se frustran y se enojan y no quieren. Entonces era por eso. Ya, que no fuera como obligación, se podría decir. Es que no es obligación, tiene que ver con cuáles son los objetivos que se pone cada docente en este caso, pero también son requisitos sociales, que tienen que ver con eso, con que otros nos entiendan cuando nosotros escribamos. Si la escritura cumple el objetivo de que los demás nos entiendan, independiente de cómo uno escriba, va a cumplir el objetivo. Si escribe ligado o si escribe con letra imprenta, el objetivo es que se entienda. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, dígame. Mi hijo va en segundo básico. ¿Ya? Y él está, porque el año pasado no practicaron nada la escritura, nada. Pero ahora están empezando a escribir. Mi hijo ya escribe sumamente bien, pero hay compañeros que les cuesta todavía aún. Pero los profesores colocan tiempo. Dan 3 minutos por escribir el objetivo, más, no sé, la fecha, todas esas cosas que requieren, pero hay niños que les cuesta un montón todavía, y los profesores en sí no toman, dicen ya después más rato vuelvan a ver la clase, y los niños se frustran, les da pena, se sienten mal. Es que por eso ahora, Rosa, en la sala de clase es muy distinto, porque el docente puede hacer un monitoreo y si los niños tienen dificultades, por ejemplo, al transcribir, uno se acerca y evalúa ahí mismo cuál es la situación. Pero de manera virtual es difícil que el docente pueda estar evidentemente acercándose a cada uno de ellos. Por eso tienen que estar con un adulto o tutor mientras hacen las clases virtuales para el apoyo. Porque fíjense ustedes que en ese momento que los niños están con alguien, o las niñas están con alguien en el aula virtual, se supone que el soporte es el mismo que da el docente o el asistente técnico en la sala de clases. Claro. Es el problema, po. Pero chiquillas, por ejemplo, en educación especial, cuando nosotros tenemos estudiantes que tienen dificultad para realizar la escritura, ya sea porque tienen algún trastorno motor o porque tienen algún otro tipo de síndrome, usamos tecnologías alternativas. Por ejemplo, si no pueden escribir usando escritura manual, pueden usar la teclea del computador. Hay distintas formas de acceder a la escritura, ¿ya? Lo que, les insisto, lo que busca la calidad de la escritura es que otros puedan entender lo que yo escribo, ¿ya? Cuando nosotros somos grandes, yo escribo súper rápido y por lo general altero mucho las grafías de la escritura, pero cumple con que yo me entiendo lo que escribo. Pero cuando los niños chicos y las niñas chicas están aprendiendo a escribir, tiene que ver con que ellos mismos se reconozcan sus trazos y entiendan los de los demás también, ¿ya? Si tiene ciertas normas sociales la escritura, ¿ya? ¿Le quedó claro, Pauli? Sí, profe, gracias. Ya, vamos a lo nuestro, chiquillas. Comenzamos con la clase. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va el frío? Bien, profe. Qué bueno. ¿Y la lluvia? Mejor la lluvia. Mejor la lluvia. Oye, llovió mucho. La Marianela, está malo su micrófono, Marianela, que se escucha bajito. Ya, niñas. A ver.
¿A quién tenemos por aquí? Nadia, ¿en qué quedamos la semana pasada? El martes pasado estaban exponiendo. ¿Sobre qué estaban exponiendo? ¿Se acuerda? Profe, sí, ¿Sobre? que venir corriendo, justo me pillo botando algo. En los NEE, sí, Necesidades educativas especiales. Y en la relación a... permanente y la transitoria. Exacto. Estábamos viendo el decreto 170 y el decreto 83 también, parece, ¿cierto? Sí, también. Ya. Gracias, Nadia. La semana pasada quedamos con el grupo número 4. Seguimos, vamos presentando los grupos que faltan, ¿ya? Si estábamos en el grupo número 4, ¿cuál grupo viene ahora, chicas? El 5. ¡Muy bien! Buena respuesta. Ya, les voy a dejar la posibilidad para que puedan utilizar la pantalla y empiecen a compartir. Vamos con el grupo 5, chicas, por favor. ¿Quién presenta? Recuerden que solo una integrante del grupo presenta. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Vamos? Profe, ¿cuál era el grupo 5? Estoy en la duda si soy el 5 o el 6, porque en otros, ¿cómo se llama? Lo mismo iba a preguntar, otro- tenemos tantos grupos que no Sí, sabemos. por eso, profe, no Se es de tienen mala onda. Ya, ok. Por favor. Gracias por la aclaración. Oh, bueno, Sabe que- qué mala onda esta chiquilla. Espérenme que estoy buscando ahí también la lista. La lista. En el grupo 5 tengo a Fernanda Navarrete. Ahí está. Pero no sé quién de ese grupo va a presentar. La Cintia. Ya, ¿y dónde está la Cintia? Acá estoy, profe. Ya, vamos. ¿Cómo Cintia. está? Comparto el tiro. Bien, gracias. ¿Qué le pasó? Aquí estaba escuchando. Ah, ya. Disculpe. Que estoy en mute y Sí se estoy sin ¿Sin cámara? Pero ahora me voy a Ah. poner cámara, que estoy muy feíta hoy día. Hoy día no me emperefollé para nadie. La belleza es subjetiva, Cintia. No, profesora, yo tengo belleza espiritual. La belleza es subjetiva, Cintia. Sí. Sí lo sé, profe. Ya. Soy hermosa por dentro y por fuera. Muy bien, muy bien. Ya, Aunque algunas me se envidien. La dejo para que pueda presentar. Dele nomás. 1, 2, 3. Ya, profesora. A ver, discúlpeme, profesora, de un momento. Este es el Padlet que hicimos con mis compañeras. Bueno, acá nosotros dejamos registrado lo más importante, lo que es ay, profesora, deme un minuto, que me confundí entera. Deme un minuto, por favor. Sí, no se preocupe. ¿O quiere que siga el grupo que viene a continuación y después lo hacen ustedes? Podría ser, profesora, porque sabe que estoy toda enredada. Marianela, les correspondería a ustedes. ¿Pueden presentar ahora ustedes? Sí, profe, no, Ya. ningún problema. Muchas gracias. Voy a apagar mi micrófono. Gracias, profesora. Ya, enseguida sigue usted, sí, pues, Cintia. Termina el grupo la Marianela y presentan ustedes. Sí, profesora, ¿Ya? sí. Ok. Sí, que estoy totalmente confundida. Ok. Disculpe. Espérenme un poquito, profe. Ahora sí, que no encontraba el mapa mental que confeccionamos para las compañeras. ¿Me espera un segundito, por favor? Ya, ahora sí, es que había mucho ruido en mi casa. Bueno, está la evolución del concepto de necesidades educativas especiales y la sigla es NEE. Bueno, ¿cuándo surge?
Esta es la respuesta a estudios de una comisión de expertos de educación. Surge a partir de la elaboración de expertos en la materia y tras una investigación. Y también surge a necesidad de los padres. Los padres como que piden como un concepto. También ahí en el documento se habla que no es un concepto nuevo, que es un concepto ya visto, pero como que da a entender que no tenía un nombre específico. Después habla del concepto o de la evolución de este en Chile. Este fue en la década de los 90. Y el Ministerio de Educación integra a colegios regulares a niños que tienen problemas de necesidades educativas especiales. Y promulga y orienta a los colegios, promulga leyes y orienta a los colegios para recibir a este tipo de alumnado. Después más adelante viene el Mineduc, que promueve una mesa técnica y política nacional para una mesa técnica y política nacional especial para que esta apunta a la educación chilena en distintas etapas, en desarrollo, conceptos y actitudes, con la finalidad de respaldar la diversidad de las personas con necesidades especiales, capacitando y mejorando equipos de trabajo, y asesorando y controlando las subvenciones para estos colegios que aceptan a niños con NEE. Se promulga también, la finalidad de esta mesa es el artículo 170, que es promulgado en el 2009 y fija normas para los establecimientos que trabajan con alumnos con NEE y cómo reciben subvención del Estado, y estos también los estudiantes con NEE, cuáles son los criterios para aceptar estos alumnos y cuáles son los criterios que tienen que tener cada establecimiento. ¿A qué se le llama una necesidad educativa especial? Se define a un EE, a un déficit del estudiante, aquel que necesita ayuda y recursos humanos, pedagógicos y materiales para su desarrollo y aprendizaje y contribuir en la educación. Acá también, aparte de hablar del decreto 170, también se habla del decreto 83, que también define al NNE. Aquí se establece como un concepto y esto aplica una transición del aprendizaje, desde un modelo centrado en déficit hacia el enfoque propiamente educativo. La mirada de este es solo individual y si más bien es de carácter interactivo de las dificultades del aprendizaje. Después nosotros dividimos nuestro mapa mental en conceptos y tomamos el concepto de NE permanente. En el decreto 83 está explicado o definido lo que es el NE permanente. Y de carácter permanente se presenta asociado a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. Eso es un NE permanente. Un NE transitorio puede presentarse asociado a dificultades de aprendizaje y no como el trastorno de lenguaje, por atención y funcionalidad limítrofe. No es como los niños que tienen una permanencia en su discapacidad o en su necesidad educativa. Los NNE tienen un tiempo acotado, no como los niños que, como bien dice la palabra, permanente. Bueno, y en este documento también se habla de dos autores, que ellos lo que buscan es terminar y eliminar el término de necesidad educativa especial, porque el concepto limita y pone una barrera a estos niños. Y aparte de una barrera es como una etiqueta. Es como etiquetar a los niños que tienen esta necesidad. Y ellos buscan usar un concepto de barreras para el juego y el aprendizaje y la participación. Y así referirse a ellos, las dificultades en los niños, niñas y adolescentes, de manera que en las aulas se entregue a una educación más inclusiva y participativa y igualitaria para todos los NN. Eso, profe. Hola, Marianela. Hola, profe. Usted hizo referencia
a que hay que resguardar los recursos y fiscalizar el gasto. No sé si lo dijo con las mismas palabras, pero ¿por qué cree usted que se crea el decreto 170 en función de, a ver, no sé si lo hemos conversado, chiquilla, o si lo han visto en otra asignatura, pero cuando se crea el decreto 170 y se ve esta posibilidad de otorgar más recursos a los establecimientos, por ejemplo, a los PIE, a los establecimientos que tienen proyectos de integración escolar, también se empieza a aumentar la subvención. Por cada estudiante con necesidades educativas especiales se pagan 3 unidades de subvención mensual. Eso significa que si por un estudiante con necesidades educativas especiales se atendería a 3 estudiantes de aula regular. Viéndolo desde ese punto de vista, María Anela, ¿por qué es necesario cautelar el uso de los recursos? Porque nos faltan los que inflan las cifras de los niños con discapacidades especiales. Porque es más llamativo aumentar ese tipo de cifras que aumentar las cifras de una subvención normal. Como usted bien dice, es recibir por un niño, recibe lo que va a recibir por 3. Por eso se hace este decreto, para tener un control, qué alumnos se admiten en los programas y tanto un control financiero de los recursos que les da el Estado. Ya, también en base a eso se supone que estos recursos se tienen que usar para atender la necesidad educativa especial. Entonces, se incorporan profesionales que antes no existían en la escuela. ¿Han revisado ustedes el decreto 170? No. Todavía no. Ya, les voy a informar un poquito. El decreto 170 dice, por ejemplo, de que los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen que tener un diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, son los profesionales que intervienen en este diagnóstico integral. Por ejemplo, para un niño que tiene síndrome del espectro autista, tiene que estar el psiquiatra o neurólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador o educadora diferencial. Si se fijan, son hartos profesionales que intervienen en el diagnóstico, ¿ya? Y los recursos, sí, ahí en este caso, se distribuyen igual para todos, independiente, o sea, para todas las necesidades educativas especiales. Sí, para dificultades del aprendizaje yo doy 5, para los niños con espectro autista también son 5, ¿ya? No hay una diferencia. Nosotros en proyectos de integración en las escuelas convencionales se puede tener hasta 5 estudiantes con necesidad educativa especial. Si se fijan, 5 estudiantes con necesidad educativa reciben la subvención de 15 estudiantes de una sala convencional, ¿ya? Por eso se pone este tope de 5 personas, de 5 estudiantes. Gracias, Mariela, muy buen trabajo, felicitaciones. La Valeria, ¿quién levantó la mano, Valeria? Sí, profe, consulta. Dígame. ¿Quién es el que, a ver, como quien ve de que los niños, por lo menos mi hija, en decirlo así, es la mejor de su curso? ¿Ya? Pero a ella todavía no la sacan del pie. ¿Y por qué diagnóstico ¿Quién está en pie? regula? ¿Ah? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene su hija? ¿Por qué está en pie? Salió desde un colegio de lenguaje por TEL. Por trastorno claro, del lenguaje. Del lenguaje. Pero ella ya los pasó hace rato, pues, y todavía la tienen en pie. ¿Y en qué curso está, Vale? Sexto. Vea cuál es el diagnóstico que tiene, porque TEL solamente hasta cuarto básico. Sí, porque la otra vez nos llamaron inclusive y nos hicieron una reunión y yo le dije, qué raro, le dije yo, porque mi hija hace rato, ya que habla de todo y parejito y se le entiende todo. Tiene que pedir cuál es el diagnóstico. En TEL, los profesionales que intervienen para el diagnóstico de TEL, chiquilla, es fonoaudiólogo que hace el diagnóstico fonoaudiológico, el educador o educadora diferencial que hace el diagnóstico pedagógico, y un médico familiar o pediatra que esté inscrito en el registro de salud.
que lo que hace en este caso es el médico familiar o pediatra es descartar que hayan otras alteraciones, porque el trastorno del lenguaje, al ser una necesidad educativa transitoria, no puede ser secundaria a otra necesidad, ¿ya? Todas las necesidades, eso también no lo habíamos mencionado, chiquillas, todas las necesidades transitorias es como que no está asociada a ninguna otra dificultad. Solamente estamos hablando de esta necesidad. Por ejemplo, no son síndromes, son dificultades que están relacionadas con un área específica, ¿ya? No es como el síndrome Down que tiene muchas alteraciones mezcladas, ¿ya? Vamos, Cintia, ahora les toca a ustedes. Ahora sí, profesora. Ya, vamos. Voy a apagar Ya, el micrófono para que siga usted. A la 1, 2, 3. Ya, profesora. Acá, como les estaba mencionando delante, nosotros creamos un Padlet. Si mi compañera puede subir un poquito para que podamos ver el título, hasta que la dignidad se haga costumbre. Acá el NEE, la necesidad educativa especial, ¿ya? Son aquellos problemas que presenta una persona durante todo su periodo escolar y vida. Ya que presentan un déficit leve, mediano o grave de la inteligencia en alguna o todas sus implicancias sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una incapacidad que se manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales de relación. Por tanto, necesitan de la atención de especialistas, centros educativos especiales y material adecuado para abordar sus necesidades. Acá nosotros podemos ver claramente los tipos de necesidades o los tipos de NE. Ya, acá tenemos en el Padlet o en una salita unos niños sentados en clases con un compañero, un compañero en silla de ruedas, ¿cierto? ¿Lo puedes subir un poquito más arriba gracias, compañera. Acá dice, en 1980, los primeros casos de educación regular, estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, cuando recién incorporaron o cuando recién empezaron a incorporar a estudiantes con discapacidad, como la inclusión. Ya, más al lado tenemos igual un grupo más pequeño de niños. Acá dice que en 1978, informe de Warnock, los fines de la educación son iguales para todos los NNA. También incluimos los objetivos de la inclusión, es identificar y remover las barreras que limitan, como el acceso presencial, participación, permanencia y aprendizaje y logro. Acá tenemos las distintas necesidades que exige la respuesta de diversas o diferentes, y también incluimos un pequeño video, bien chiquitito, bien cortito, referente a la discriminación igual, profesora. No sé si lo podemos poner para que lo pueda ver. Sí, por favor. ¿No se escucha? Sí. Vamos a ver. Acá pudimos presentar lo que es la discriminación por edades. Todos sabemos que gran parte de las necesidades educativas especiales vamos a trabajar con niños con discapacidad. Y muchas veces los niños que no tienen discapacidad van a provocarle a los niños burlas o quizás bullying, y también entra uno de estos factores. Acá más abajo podemos mostrar igual a un nombre bien importante, que es Humberto Maturana. Bueno, lamentablemente él falleció hace muy poco, falleció el 6 de mayo de este año, y es un personaje bien importante porque él está enfocado en lo que es las necesidades educativas.
De hecho, tiene un mensaje que dice que amar es educar. Entonces, también fue una persona que pudo demostrar o pudo ayudar a que todas las personas pudiéramos tener una mente diferente, sobre todo en el tema de la educación, con la inclusión de los niños, con el aprendizaje y con todo. También acá pudimos incorporar las necesidades educativas especiales transitorias. Ya son problemas de aprendizaje que se presentan durante un periodo de escolarización que demanda una atención específica y mayores recursos educativos. Ya, ejemplos, profesora: problemas de la conducta, trastornos de aprendizaje, dificultades en la pronunciación y dificultades de la comprensión lectora. También es uno de los factores bien importantes dentro del NE, ¿ya? Y acá pudimos incorporar más fotos, aquí tenemos lo de la igualdad, las diferencias iguales pero diferentes. También tenemos un pequeño video que yo creo que todos la han visto, que se llama Cuerdas, que es de un cortometraje, en este caso, una niña que se hace muy amiga de un niño con necesidades que va entrando a la escuela. Y eso básicamente, profesora, no sé si quiere que le muestre lo que incluimos más arriba, que no le alcancé a leer. No, pero quiero hacer referencias al cortometraje ese que tiene en cuerda. La mayoría lo ha visto, ¿cierto? Chiquillas. Si no, lo podemos mostrar, lo podemos ver si no es tan Profe, largo. pero la Profe, yo mayoría lo ha visto, ¿no? No, profe. No lo han visto. Ya. Chiquilla, este cortometraje que tiene puesta el grupo de la Cintia es un largometraje, perdón, un cortometraje que está basado en la vida del autor y son sus hijos los que está interpretando en este corto. ¿En Páselo serio? Yo no nomás, tenía Cintia. Sí, ni páselo idea. nomás entonces para que lo conozcan las compañeras. Ya, profesora. Compañera, ponelo a pantalla completa si puede. ¿Se logra escuchar? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba?
Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy?
imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Qué linda. Así nomás, pues, chiquilla, así a Qué la bonito. gente se le ocurrió poner esto. Ustedes No quisieron lloren, verla. no, es que en verdad es muy linda y nos deja una... No sé si es lindo, Cintia, tiene que ver con que refleja un poco la realidad Por eso, actual. porque acá nos Mire, enseña, lo que nos usted está dice, enseñando igual. pero es que, a ver, esto tiene que ver un poco con cómo se veía la discapacidad Ujú, antiguamente, cierto. ¿cierto? Usted en un momento dice que los niños que no tienen discapacidad realizan bullying, Pueden realizarlo, pueden realizarlo. ¿ya? ¿Y usted cree que las personas que tienen discapacidad no lo hacen? ¿Sabe qué, profesora? Eso va a depender dependiendo de la discapacidad del niño, de la niña o del adulto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo le voy a dar, un niño con microcefalia no va a poder cometer un bullying porque son personas súper inocentes. Son niños que solamente ven lo bueno del ser humano. ¿Y por qué dice eso usted? ¿Hay algún estudio que demuestre que son todos iguales? No lo sé, profesora. No, pues es que uno mire, la cosa es lo siguiente, yo le voy a dar ejemplos Ya. concretos. Hay personas que realizan bullying teniendo o no teniendo discapacidad, ¿ya? Los chiquillos, ¿y por qué les quiero tocar este punto? Porque tenemos que, en cierta forma, ver a las personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial como que son personas, pues. Entonces, eso de que son un angelito, de que una bendición, somos todos personas. En la escuela, por ejemplo, yo tengo estudiantes que causan daños a otros, que se ve menos porque uno lo tiende a relacionar con que tienen una discapacidad intelectual o que tienen alguna alteración que los lleva a conducirse de cierta forma. No sé, según cómo lo crían los papás también, pues, los valores y todo eso. Claro, pero eso también es subjetivo porque lo que para mí es un valor, para otro puede que no sea un valor, pues. Entonces, si vamos por el lado de todos podemos tener conductas que van a causar daños a otros. La diferencia está en que si somos capaces de darnos cuenta o no, ¿ya? Profe, yo creo que En el colegio, Fernanda. pero yo creo que es igual para un niño que tenga discapacidad y para un niño que no tenga discapacidad que pueda hacer o sufrir bullying. Porque, por ejemplo, yo estuve en un jardín que tenía un niño que era con síndrome de Down, que era Juanín. Y yo y lo adorábamos, pero Juanín cuando veía que nosotros nos íbamos a sentar, nos sacaba la silla y se mataba la risa porque nos veíamos.
O, por ejemplo, iba un compañero pasando y él hacía zancadilla y para él era así lo más gracioso del mundo. Y creo que dentro de su inocencia también, pero él era muy gracioso que nosotros nos cayéramos. Si nosotros muchas veces pasábamos en el suelo, que nos veía que no iba a matar y nos corría la silla. Entonces, dependiendo de los valores que encuentre que va para los dos lados, uno como va criando al niño es cómo va a ser, pero yo encuentro que es como para los dos lados, o sea, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, puede sufrir o cómo hacer bullying. O dependiendo de la discapacidad, igual profesora, porque, no sé, yo me imagino que un niño con una discapacidad como la que acabamos de ver, en silla de ruedas, sin está totalmente inmóvil, ni habla, no creo que pueda realizar un tipo de bullying a otros niños. Eso va a depender de la discapacidad del pequeño o del adulto igual. Claro, del tipo de necesidad educativa que tenga. Pero si lo vemos, le insisto, chiquillas, no veamos a la persona desde su discapacidad, no lo veamos desde que todas las personas con discapacidad son buenas o las que no tienen discapacidad son malas. Tiene que ver con que se atiendan o que atendamos a las personas o apoyemos a las personas considerando esa discapacidad. Claro, esa es la idea de poder incorporarlos a la educación, de poder enseñarle igual como se le va a enseñar a un niño normal. Esa es la idea. Claro, de no verlo así. Sí, pues no verlo así. O sea, a eso voy, que tenemos que eliminar nosotras como profesionales del área de la educación especial. Habíamos hablado ya, chiquillas, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de inclusión? Cuando ya la inclusión sea lo habitual, cuando lo consideremos que va a ser la norma. Sí. La diversidad es la norma. Por lo tanto, si nosotras estamos siempre con este sesgo de que las personas con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad no pueden, no van a poder, ¿ya? En escuelas especiales, chiquillas, ahora se aplica el decreto 83, que es obligatorio para todos. Y empezamos a trabajar con docentes de inglés, con docentes de música, con docentes de educación física, que no tienen especialidad en educación especial, no son como nosotras, no son que tuvieron alguna formación. Entonces los profes que entran, que son de otras áreas, llegan atendiendo estudiantes, no ven estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, las oportunidades que les entregan ellos a las personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial es distinta a la que nosotras entregábamos. Pues nosotros antes trabajábamos del descenso. Los profes que atienden sin este sesgo entran atendiendo personas solamente, independientes de su condición. ¿Ya? Buen trabajo, profe, chicas. Dígame. Profe. Margarita. ¿Sabe que mi hijo estudió en una escuela, la Corpamec, ¿ya? Especial? Ahí le ponían disciplina igual porque ellos son discapacitados ya. Entonces mi hijo, como era trasplantado de riñón, no podía ir a otro colegio. ¿Ya? Entonces, había niños que agredían a otros niños, le hacían bullying. Y las profesoras tenían que ponerle disciplina, llamar a la mamá. Claro. Hasta los mismos doctores tenían que corregirlo porque, como me dijo una vez un doctor, que la enfermera era una y las bañas eran otras. Exactamente. Así me dijo por mi hijo. ¿Por qué cree usted, Margarita, que hacen referencia a eso? Porque la enfermedad es diferente a lo que él tiene. Claro, en este caso, la necesidad educativa especial, si bien no es una enfermedad, pero sí lo podemos ver como una característica distintiva, ¿cierto? Allá donde nos equivocamos todos, pues, profe, porque lo vemos, pobrecito, déjenlo que está enfermo, no, y ellos necesitan la misma educación y también se pueden castigar igual y todo. Exacto, sí, o sea, tenemos que hacer mi hijo a mí me dominaba, mi esposo, porque él, como era enfermo, mi esposo, él me dijo así, su hijo tiene una enfermedad, pero en las mañas son otras, señora. Entonces me dijo, cuando él llore, porque él se ponía a llorar por todo. Dijo, déjelo en la pieza, que grite, salte, que haga lo que quiera. Y sabe que yo lo hice así, y siempre después empezó a obedecernos, porque nosotros ya no hacíamos lo que él quería. Claro. Sí, o sea, chiquilla, gracias Margarita. Si ustedes se dan cuenta, la Margarita tiene toda la razón.
Y la Natalie también, porque hacen este hincapié en que nosotros tenemos que sacarnos esta percepción de que las personas con necesidad educativa especial, sobre todo las que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o alguna necesidad que sea evidente, ¿ya? Porque cuando hablamos recuerden que la discapacidad intelectual tiene distintos rangos. En ocasiones hay personas con discapacidad intelectual que socialmente se manejan muy bien, ¿ya? Y pasan desapercibidos, pero hasta el momento de que uno los someta a una tarea cognitiva, empiezan a presentar las dificultades. En la escuela, chiquillos, cuando se empieza a acercar fechas cuando se va a hacer la Teletón, los chiquillos de mi escuela entre ellos se molestan y se dicen niños símbolos. Esa es una ofensa que usan los chiquillos. Entonces, si bien ellos saben que tienen algún tipo de discapacidad, siempre van a creer que el que está al lado es más discapacitado que ellos. Y por lo general, ese es su sesgo. Así discriminan ellos en la escuela. ¿Usted trabaja en una escuela especial? Sí, de discapacidad intelectual. Tenemos también niños con espectro autista. Hay algunos chiquillos que socialmente se manejan mejor y se dan cuenta que sus compañeros tienen más discapacidad intelectual y no quieren juntarse con los otros. O los que tienen menos discapacidad intelectual, chiquilla, yo les voy a contar algo que también para nosotros fue darnos un poco cuenta del sesgo que hay socialmente. Había un grupo de niñas, adolescentes ya de taller laboral, de 16 años en adelante, que no se evidenciaba la discapacidad intelectual, está en un rango de discapacidad intelectual leve. El centro de padres de la escuela decidió que los niños usaran buzo y polera. Ese era el uniforme, no uniforme convencional, sino que buzo y polera. Pero se mandaron a confeccionar unas poleras que decía Escuela Especial Aconcagua. ¿Qué creen ustedes, chiquillas, que pasó con el llevar el símbolo de escuela especial? No lo querían usar. No lo quieren. Porque se están puntualizando, Profe, Exacto. Y pasa también que los que tienen menos discapacidad intelectual dominan a los que sí tienen más y lo hacen hacer cosas que ellos no desean. También se ve más seguido de lo que creemos. Sí, exacto, Fallon. Pero el sesgo va más por el lado de separarlos un poco del grupo. Se hacen como subgrupos en las escuelas especiales. Dígame. Ahí es donde entran estos dos autores que quieren sacar la etiqueta. Ahí como que se refleja el tema, porque ellos dicen ahí en el documento que es como que a los niños les ponen barreras y los etiquetan. Entonces, eso de poner el nombre escuela especial o no poner solamente escuela y el nombre, es una etiqueta. Exacto. Sí, pero sí, chiquillas, tomando ese punto que dice la Marianela, perdón, si nosotros nos vamos a esto de las etiquetas, en el decreto 83, bueno, del 170 en adelante y la ley de inclusión también de por medio, nos dice de que nosotros tenemos que empezar a sacarnos estas concepciones de la escuela especial y que se empiezan a certificar los estudios de los chiquillos de escuela especial. ¿Sabían ustedes que hasta el 2018 recién empezamos a validar estudios en escuela especial? Yanara, Margarita, su hijo estuvo en escuela especial, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Tiene algún certificado de estudio de su hijo que estuvo en escuela especial? Sí, estuvo en la Corpamec, del Hospital Ezequiel. Él le dieron, ahí sacó su octavo. Ya, pero si se fijan ustedes, chiquillas, en la escuela, el aula hospitalaria en el que estuvo el hijo de la Margarita, es un aula hospitalaria. Escuelas especiales, a contar del 2018, recién empezamos a validar estudios, se empezaron a reconocer los estudios de las personas con discapacidad intelectual u otras alteraciones que estaban en escuelas especiales. Así de sesgada estaba la educación especial. ¿Y antes cómo lo hacían, profe?
Si hay estudiantes, Yanara, que salieron antes del 2018, no tienen reconocidos estudios. Ah, frente al ministerio como que no tienen nada de estudio. Exacto. Ángel. Oh, qué mal. Doctora, Sí. una consulta. Antes de ese año, como usted explica, que ellos no, o sea, no era reconocido que estudiaban y que sacaban una enseñanza. Antes de eso, las escuelas más se enfocaban como en la ayuda para su día a día, como para prepararlos a ellos para la vida, más que en el área educacional. Chiquillas, por lo general las escuelas especiales que atienden discapacidad de distintos tipos, teníamos distintos niveles. Había prebásica, niveles básicos y talleres laborales. La prebásica es como la prebásica convencional. La educación básica, en niveles de educación básica, se asemejaba a los niveles de educación básica convencional, pero no se trabajaban contenidos, se trabajaban habilidades. Es como, no tanto como habilidades para la vida, sino que tenían que ver como habilidades cognitivas, en desarrollar al máximo las habilidades cognitivas, pero por lo general se trabajaba, chiquilla, en módulos de aprendizaje, que cada estudiante manejara cierta información. Entonces, cuando se agrupaban por habilidades y no por edades, ¿qué creen ustedes que sucedía, niñas? Habían de distintos tipos de edad, dentro de un rango, obviamente. Sí, por ejemplo, podíamos tener niños pequeños de 6 años con estudiantes de 14, porque manejaban las mismas habilidades. Pero ahora con la aplicación del decreto 83, chiquillas, se empezaron a validar los estudios, hasta octavo básico, solamente. Enseñanza media, los talleres laborales no ingresan la validación de estudios. Por lo tanto, las escuelas especiales estamos autorizadas para certificar a estudiantes de enseñanza prebásica a octavo básico. Entonces, ¿qué pasa con la enseñanza en talleres laborales? ¿Se acuerdan que, no, me parece que no hemos hablado de los talleres laborales de educación especial? ¿No? No, profe, no, profesora. ¿Están en shock con lo que les estoy contando? Las caché. Sí, yo no, porque mi hermano está en eso. Totalmente. Sí, pero la realidad igual es fuerte, Marianela, si uno no la conoce. O porque, sí, pues, obvio. Si se fijan, chiquillos, es como los papás incluso no tenían muy entendido o no conocían bien esta realidad de que no se estuviera validando el estudio. O sea, ¿para qué voy a ir al colegio si cuando yo necesite esta certificación porque me están pidiendo para un trabajo no lo voy a tener? Entonces, la única salida que había era que la escuela tuviera taller laboral y tuviésemos algún tipo de inserción laboral, algún convenio con alguna fábrica, con alguna empresa que pudiera incluir a las personas con discapacidad intelectual o con la necesidad educativa especial que presentara la persona. Entonces, todavía nos falta incluir a las personas que están en taller laboral. Es como que si los chiquillos llegaran hasta octavo y después, Natalie. Eso yo lo estuve mirando, una cosa como con los niños de síndrome de Down. Ellos fueron los que lograron, o sea, no sé si en realidad fueron los que lograron, pero fueron como los pioneros en la reinserción laboral y todo eso, porque ellos lucharon harto rato. Pero, chiquillas, a ver, nosotros nos focalizamos como en lo que se visibiliza, pero también hay luchas colectivas en educación especial que vienen desde los movimientos docentes, ¿ya? El decreto 83 viene como a aterrizar esta situación porque para nosotros también era súper complejo que nuestros estudiantes no tuvieran una certificación, pues como que no estamos haciendo nada. Fernanda levantó la mano. Sí, profe, ¿y debido a qué no le daban esa certificación? ¿Por qué no se la daban si igual estudiaban? Porque no había con qué comparar en ese sentido la educación que estaban recibiendo los chiquillos de educación especial
¿con qué lo íbamos a comparar? Entre las mismas escuelas, sí, nosotros nos manejábamos en base a decretos, no a currículum nacional. Y las escuelas tenían planes y programas propios. Entonces, imagínense ustedes, si hay 3.000 escuelas especiales en Chile, todas con un plan y programa propio, ¿cómo vamos a establecer este mínimo común para que pudiéramos certificar los estudios? Entonces, ¿qué creen ustedes que vino a hacer el decreto 83, chiquillas? ¿Por qué es tan bonito este decreto? ¿Por qué es tan esperanzador? ¿Por qué es tan significativo? Porque está reconociendo. Porque está Viene a reconociendo. reconocer el esfuerzo de los chiquillos y de los Sí. docentes. Sí, pues viene a reconocer y también, chiquilla, a validar y viene a demostrarnos que en un comienzo, cuando se instauró el decreto 83, fue como, hubo también una oposición tangente. De frente hubo una oposición a la implementación del decreto 83, porque nos obligaba a los docentes de educación especial a empezar a trabajar contenidos. Ahora nosotros trabajamos con las mismas asignaturas de educación básica. Y los profesores de educación básica, ¿tenemos formación para trabajar asignaturas, chiquillas? ¿Qué creen ustedes? No, pues, Yo creo que antes no era como por ramo, pues, sino que era todo incluido en educación en diferencial. Exacto, no trabajábamos asignatura, lo que trabajábamos eran habilidades, entonces se daba con las habilidades, se trabajaba por módulo y ahora los profes de educación especial pasamos a ser docentes especializados en atención a la diversidad. Y el decreto 83 lo que nos viene a decir es que nosotros tenemos que diversificar la enseñanza para que nuestros estudiantes puedan acceder a este aprendizaje, ¿ya? Y ya no es de acuerdo a lo que logre hacer, sino que yo le voy a dar todas las posibilidades. Voy a buscar todas las formas posibles para que de una u otra forma pueda acceder a este aprendizaje. No me voy a quedar como antes en que voy a tomar estas barreras y voy hasta donde más llegue el estudiante. No, voy a entregar todo lo posible y lo voy a hacer de tantas formas posibles que de una u otra forma el estudiante va a poder acceder. ¿Se fijan qué es bonita el espíritu del decreto? Y nos hace ver cómo yo reconozco, cómo valido al estudiante, cómo pasa a ser una persona, cómo pasa a ser un sujeto de derecho. Lo que me dice el decreto 83 a mí es que yo, docente, educador, educadora, tengo la obligación de considerar a esta persona una persona capaz de aprender, capaz de acceder al logro, capaz de tomar lo que yo le estoy entregando y incluirlo en su forma, en su aprendizaje, en su esencia, ¿ya? Y desde ahí cambia todo este paradigma de la educación especial acá en Chile, porque en otros lugares ya se viene implementando hace rato, ¿ya? Pero nosotros estábamos atrasados nomás. Profe, a partir de entonces, de ese decreto que cambia el paradigma en el 2009. En el 2018, Natalie, el 2009, el del 170, donde nos dicen, nos dan más recursos y donde se empieza a hacer integración. Pero en el 2018 se empieza a trabajar el 83, ¿ya? Buen trabajo, chicas. Estábamos con interesante, profe, todo. Súper interesante, chiquillas, esta asignatura. Sí. Vamos con el grupo 7, niñas, que es de la Camila Brizuela, me parece que está en el 7, ¿no? Profe, presentamos. Entonces, ¿quién está en el 7, chiquilla? Camila, yo, Constanza y Dafne. Y presenté la clase pasada yo, ¿se acuerdan? Ya, sí. Ustedes presentaron el 2. Pero ¿hay algún número 7 o no hay 7? Y vamos con el grupo de la Nadia. La profe, nosotros sí somos el 8. Ya, no, sí, el 8. Sí, son el 8. Ya. Pero presenten ustedes nomás, porfa. Y compartiendo pantalla, ya, profe. Me dice si se ve. Ahí vamos. Dice que ¿Se ve, profe, ahora? Está cargando todavía Nadia. Ahora sí.
Ya, la ¿Ahora? Sí. Ya, existen dos tipos de NEE, el NEE permanente, ya, que son definidos por el decreto 83, que es un aprendizaje inclusivo, donde todos los alumnos tienen la vida independiente de sus capacidades, de lo que vemos en barreras para aprender y participar, diagnosticados por profesionales como apoyo durante su escolaridad para asegurar su aprendizaje independiente de sus capacidades, tales como visual, auditiva, trastorno autista, discapacidades intelectual, discapacidades múltiples. Y tenemos el NEE transitoria, que es cuando un niño o niña o persona adulta presenta una desventaja o mayor dificultad para el aprendizaje que el resto de sus pares y por tanto requiere ayuda adicional para alcanzar su desarrollo en forma óptima, puede presentarse asociadas a dificultades del aprendizaje del trastorno de lenguaje, trastorno de atención y trastorno de funcionalidad lítrome. Limítrofe. Y también tenemos limítrofe, sí, limítrofe. Disculpe, profe. Gracias por la corrección. Bueno, y la evolución del concepto de necesidad educativa especial del NEE en contextos educativos y sociales, que es el Mineduc de 2004, que era una mesa técnica para la Política Nacional de la Educación Especial con el fin de representar la diversidad de personas que presentan NEE, Concepto Nacional de Educativas Especiales, nuevamente se encuentran en revisión, ya que su base esencial se centra principalmente en una dificultad y por ende es dificultad o dificulto o discapacidad. Y creo que ahí nos siguió como entero. Y después, bueno, la familia, el docente, la educación, de la necesidad de educativas especiales presentan asociada discapacidad visual, auditiva, displasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad. Eso es lo mismo que les comenté más arriba de los trastornos permanentes. Y el decreto normativo administrativo del 170 precisa ayuda y recursos adicionales, ya sea en el humano, material o pedagógico para el aprendizaje, para el proceso del aprendizaje y de la educación y la inclusión en el mayor reto que tienen las escuelas. Como le mencioné, profesora, la otra vez, creo que todos son bastante interesantes, bastante importantes de lo que menciona en el Word que nos hizo ver. Y bueno, tratamos de sacar lo del decreto 83, del 170, que bueno, como lo hemos comentado en toda la clase, la mayoría de las presentaciones es súper importante porque se va a reconocer a las personas que son con discapacidades diferentes o discapacidades también que puedan ser reconocidas en esta sociedad. Y eso, profe, eso es nuestra presentación. Nadia, ¿puede establecer usted una diferencia entre el decreto 170 y el decreto 83? ¿Y por qué es importante que los conozcamos? ¿Por qué es importante que ustedes sepan cuáles son sus componentes o para qué los vamos a usar? Claro, la diferencia del 170 es que como dice acá, presencia de ayuda de recursos adicionales, ya sean humanos, material o pedagógicos para el aprendizaje y la educación. Se refiere a lo que son, me imagino, como los docentes, los recursos que también hemos implementado como el Estado para que tengamos una mejor educación. Y el decreto 83 es que, como le comentaba, pues para que las personas que tienen discapacidad o discapacidad diferente puedan ser reconocidos, que ver también que independiente de sus capacidades, no tienen barreras que puedan aprender. Exacto. Pero esas barreras, ¿quién tiene que también hacer el apoyo especializado para que nosotros, los estudiantes, puedan romper esas barreras? ¿De quién va a depender eso? De los docentes, de ellos mismos, exacto, de las capacidades que puedan a veces. Yo creo que, profe, que las barreras uno se las pone uno mismo, creo yo. En el caso de las personas que tienen discapacidad. Claro, obviamente los profesionales, los docentes, la familia, ellos mismos, creo que de ahí puede ser. Exacto, súper buena reflexión, Nadia. Nosotros tenemos que establecer
diferencia entre uno y otro decreto, chiquillas, porque esto tampoco lo habíamos conversado. Si yo le había dicho que ustedes están clasificadas dentro de los profesionales humanos mejorados para atender a la discapacidad, ¿cierto? Les había dicho en algún momento. Esa es su clasificación, porque ustedes son profesionales especialistas en atender las necesidades educativas especiales. Y esto se instaura también en el decreto 170, chiquillas. Antes, solamente los colegios técnicos, habían colegios técnicos profesionales, muy pocos, que entregaban el título de técnico en educación especial. Pero su carrera se profesionaliza gracias al decreto 170, entregando recursos también a los establecimientos educacionales para que asistentes técnicos de educación especial con formación superior, como lo que están teniendo ustedes, puedan ser contratados en escuelas básicas convencionales y en escuelas especiales, ¿ya? Diciendo como, no da lo mismo que yo sea, por ejemplo, que tenga estudios de técnico en párvulo para atender a la discapacidad. Ya tengo que tener una carrera profesional y especializada en educación especial. ¿Quién de ustedes, chiquilla, asistente técnico en educación de párvulo? Yo me acuerdo que habían varias de ustedes que... Yo, profe. Cambio. Chicas, en general, piensen en esta pregunta. ¿Da lo mismo trabajar con niños con necesidades educativas especiales en prebásica que niños sin necesidades educativas especiales? No da lo mismo. Ya. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué cosa, Fernanda? ¿Qué es distinto? ¿Qué necesita usted personalmente? ¿O ve que con su formación anterior usted puede atender a la diversidad? No se puede, profe. A mí, por ejemplo, en particular me pasó que en mi jardín, donde estaba trabajando, llegaban atendí niños con síndrome de Down y niños con autismo. Y para mí, sin saber bien, fue súper difícil, por ejemplo, enseñarle las actividades que él tenía que hacer, porque nosotros, el jardín era súper así, y no tenía nada, o sea, no tenía ni fonoaudióloga, nada para tratarlo así como de forma más especial. Entonces, ver a la técnica, la educadora nunca estaba en sala, y nosotros teníamos que ver una técnica, a muchos más, darle la actividad a ellos, y por ejemplo, aprender las vocales. El niño con síndrome de Down todavía ni hablaba. Entonces, uno queda de brazos cruzados y uno necesita saber cómo tratarlo, y no es por ser discriminadora, pero yo no sabía qué hacer. A mí me pasó lo mismo, por ejemplo, el niño con autismo no se quería sentar con los demás, quería estar siempre aislado, y para mí era como de brazos cruzados, no dejaba tampoco, yo me acercaba al principio, se hacía pipí, y era terrible porque no podía ni siquiera cambiarlo. Y nosotros, yo sin saber, no podía tratarlo. Entonces es esencial que uno tenga formación, ¿cierto? Gracias, Fernanda. Chiquillas, les voy a contar otro dato. Imagínense lo mismo que está contando la Fernanda, pero en una escuela especial donde por sala pueden haber, las escuelas especiales, chiquillas, podemos tener hasta 15 estudiantes por sala. Y para los niveles prebásicos, solamente en medio mayor era obligatorio tener un asistente técnico. Piensen en eso. Imagínense ustedes una profesora con 15 estudiantes con discapacidad intelectual o con autismo. ¿Algún comentario? Recién, gracias al decreto 170, cuando se empezaron a otorgar más recursos, se vieron en la obligación los sostenedores de incorporar a asistentes técnicos de educación especial. Y también si se hace un comparativo, los institutos o los centros de formación técnica que abrieron la carrera. Porque ahí empezó a haber demanda de profesionales del área de la educación especial en el nivel técnico, porque se incorporaron de manera obligatoria a las salas. Pero el trabajo de las profesoras de educación diferencial, imagínense solas con 15 niños pequeños en un aula de clase. Por eso ustedes son profesionales mejorados y su trabajo está instaurado en el decreto 170. Eso, chicas. Ya.
Estuvimos con el grupo número 8. ¿Quién sigue, chicas? ¿Qué grupo falta? El de nosotros, el de Yanara. Ya, ¿y con quién está Yanara? Con Nefertiti, con la Andrea, con Fallon y Marcia. Ya, ustedes son el grupo 9. ¿Sí o no? ¿Sí? No sé, Yo es que no creo. sabemos el número de grupo, por eso... Pero faltan 2 grupos todavía. Entonces son ustedes. Ángel, usted levantó la mano. Sí, igual mi grupo, profesora, falta. Ya, Ahí seguimos estarían con los el, dos. ya, seguimos con el de la Yanara y después ustedes, ¿ya? Vamos, Yanara, porfa. Ya, profe, un momentito. Ahí se ve. Sí, sí se ve, Yanara. Ya. Voy a apagar mi micrófono para que hable usted, ¿ya? Bueno. Y ahí sí. Ya, nosotros con mis compañeras hicimos este palette recordando como la información que encontramos más importante. Y lo que pusimos fue que todo que todo lo de necesidades educativas especiales parte entre 1974 y el 78, resultado de una investigación que hicieron por el informe Warner. También encontramos importante lo que salió en el decreto 170, que es que cumple con características que deben cumplir una integración adecuada. Lo que hablábamos como todo el rato, que se refería a los recursos, a todo lo que pueda necesitarse para implementar las nuevas necesidades, por la nueva forma de educar. También encontramos que eran los encargados de evaluar las diferentes necesidades educativas de carácter transitorios, como dificultades específicas del aprendizaje, el coeficiente intelectual en el rango límite, con dificultades en la conducta, el déficit atencional con y sin hiperactividad y trastornos específicos del lenguaje. Esas son como una de las necesidades educativas especiales. También pusimos que eran las necesidades educativas especiales según definiciones que encontrábamos. Y decían, son las medidas que pone la escuela cuando un niño o niña presenta dificultades mayores que sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan para su nivel. Me dio mucha ganas ahora. Ya también encontramos que decía que este concepto implicaba una transición en la comprensión de las dificultades de aprendizaje desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo. En esto también podemos encontrar necesidades educativas que son transitorias y permanentes. Las transitorias son definidas desde el decreto 83 como las dificultades de aprendizaje que se experimentan a los estudiantes en algún momento de su vida escolar, y que también pueden ser tratables y mejorables. Y también tenemos las necesidades educativas permanentes, y estas generalmente son de carácter permanente, se presentan asociadas a como la discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. A esto se refiere que estas necesidades no se pueden mejorar, sí pueden a lo mejor ser, no sé si pueden ser tratables, de todas las que salen nombradas acá. Pero ¿Pueden ser qué? No pueden ser mejoradas. ¿Mejorar en qué sentido? De que nunca se le va a quitar la discapacidad. Por ejemplo, alguien que tenga discapacidad visual con algún tratamiento jamás va a parar de tener ese tipo de discapacidad, como a comparación a las transitorias. A eso me refiero. Exactamente. También encontramos, a ver, y que tratamos de poner como lo más simplificado y lo que entendimos nosotros como más importante.
También pusimos que en el año 2004 se impulsa la creación de una mesa técnica para la política nacional de educación especial, donde sus desafíos apuntaban a promover el sistema de educación chileno. También vimos sobre el decreto 170, que este decreto hace énfasis en el diagnóstico y categoriza a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y que también está, luego fue creado en el decreto 83, que define que las necesidades educativas permanentes como barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad. Eso es lo que compilamos con mis compañeras. Súper completo, Yanara. Ustedes hacen referencia en una parte que dicen de que la educación especial antes estaba centrada en el déficit, sí, ¿cierto? Y ahora en lo educativo. ¿Qué querrá decir? Es que antes lo tomaban como, ay, se me olvida esta palabra, como medicinal, no, como más clínico. Exacto. Y que ahora lo toman más por el tema de escolaridad, pues viendo las diferentes formas que se pueden amplificar en el currículum para facilitar el aprendizaje. Y ahora se puede colaborar junto a eso, pues ya no es solamente algo que se pueda medicar para subllevar. Claro, si antes lo veíamos desde un punto de vista médico, claro, desde un enfoque clínico, sí, ¿cierto? ¿Con qué se podría relacionar entonces? ¿Qué hablábamos? Que antes a las personas con necesidad educativa especial, con discapacidad, ¿cómo se les decía? Se les etiquetaba. ¿Cómo? Cuando uno va, ¿por qué va al médico? ¿Por qué va como al médico? Enfermos, profe, se les trataba como enfermos. Exactamente. Ay, qué fea esa palabra. Pero ese era el nombre que se le daba. Incluso ahora también, si al colegio chiquilla llegan muchos apoderados que llevan a su hijo porque están enfermitos. Y eso está asociado también a una descalificación que había hacia las personas porque no se podía explicar cuál era su necesidad. O sea, si lo vemos desde el punto de vista médico, y el estudiante no aprende, entonces yo creo que le voy a dar una pastilla para que aprenda a leer y no sepa y no se soluciona el problema, es porque es algo más, pues no es médico. Entonces, ¿qué más puede ser? Y al no encontrar una explicación, el niño estaba enfermo, si lo vemos desde ese punto de vista. Claro. Pero saltamos a este otro enfoque se dice de que está enfermo. Es el único avance que tenemos, profe, ahora. Porque antes se decía el niño está enfermo. El avance que tenemos es que antes se decía el niño está enfermo y ahora se dice el nombre de la enfermedad. Es que no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una necesidad. Pero que así se supone que es el avance. Se supone que ese es el avance. Sí, pero el avance, chiquillas, ahora hemos avanzado a pasos de gigante en este último tiempo. O sea, desde ya que se reconozcan los estudios de las personas que están en escuela especial. Ya es un gran avance. Es un avance porque se está validando. Estás diciendo, tú fuiste a la escuela igual como fuimos todos los demás. Recibiste enseñanza igual como la recibimos todos los demás. O sea, aprendiste, tuviste el derecho y lo usaste. O sea, Nefertiti apareció. Dígame. Profe, que estoy un poco enfermita. ¿Qué le pasó? La vacuna me tomó mal. Ah, qué lata. Sí, no me he enfermado nunca de esta porquería y la vacuna es como si me hubiese dado y me siento pues sí, apalea la vacuna. No prendo mi cámara porque no quiero asustar a mis compañeros. Profesora, pero lo que yo quería decir es voy a dejar de compartir, perdón. Sí, lo que yo quería agregar, profesora, se me fue. Pero era la vacuna está borrando la memoria. Sí, sobre la enfermedad, sobre lo que yo encuentro, personalmente, que en pocos años se ha avanzado mucho en este tema. Mucho, o sea, yo me acuerdo, a lo mejor desde que yo era chica, hace no tanto tiempo, pero tampoco, se ha avanzado mucho en poco tiempo. Y espero que ese avance sea mucho más rápido en los años que siguen. ¿Por qué dice Nefertiti que en base a qué usted argumenta que se ha avanzado?
porque cuando yo era chica todavía había mamás que escondían a los niños que tenían síndrome de Down, por ejemplo. Habían casas que los niños que tenían síndrome de Down se escondían. ¿Dónde? Y no... ¿Dónde se escondían los niños con síndrome de Down? En las casas, la gente los tenía en la casa. ¿En qué parte de la casa? Ay, no sé, en una pieza, pues. En una pieza los niños estaban limitados. Ay, voy a prender mi cámara. No sé. A los niños, en base estaban limitados a nada. En base a lo mismo que está diciendo la Nefertiti. Ustedes, cuando las personas homo o gay salen del closet, ¿por qué creen que se dice? No viene de que el gay salga del closet, de que haya estado oculto, es porque las personas con discapacidad intelectual, las personas que tenían retos múltiples, sobre todo las personas con síndrome de Down, lo escondían en el closet, su familia los escondían en el closet. Y de ahí viene ese término. ¿Hace cuántos años? ¿Hacia qué década o año está hablando usted? No, yo creo que hace 10 años. 70? Chiquillas, no, desde que se empezaron a hacer estudios de esta terminología o de estos sesgos, de la década de los 80, si no hace tanto. Pero también ustedes tienen que pensar que la cultura que había en Chile era de una soberbia existencial y que las personas en Chile sobraban, o sea, no solo por el hecho de tener una discapacidad, por el hecho de pensar con el gay que tiene SIDA. Pero yo le estoy hablando del contexto cultural en el que estábamos, pero no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano también era lo mismo. Nefertiti tiene toda la razón, o sea, hemos avanzado harto. Pero también arrastrando estas ideas nefastas que habían en la concepción de las personas con necesidades educativas especiales. Pues. Yo creo que la gente que tiene más edad todavía las tiene. O sea, la gente mayor, los abuelitos todavía tienen eso. No se les ha quitado, así que se acabe luego esa generación. No, pero es que yo creo que en cierta forma uno tiene que mostrar, tiene que visibilizar los problemas, tiene que demostrar que somos todos personas. Fallon. Profe, de todas maneras seguimos estando al debe, porque los colegios con integración tienen tanta demanda ahora es porque los niños, por ejemplo, con TEA jamás tuvieron las terapias que debieran haberlas tenido desde el sistema público. Y el colegio también se está haciendo cargo, en cierto modo, de terapia y de cosas que los niños pudieran haber tenido desde el sistema de salud. No tienen acceso a un terapeuta ocupacional, a un fonoaudiólogo, desde mucho antes debieran haberlo tenido. Y los colegios también se están haciendo mucho cargo de eso, que debiera estar normado y escrito desde mucho antes. El Ministerio de Educación se está haciendo cargo de lo que tendría que hacer el Ministerio de Salud. Claro, de hecho los jardines infantiles, NT1, NT2, que se hacen en jardines. El enfoque no es el mismo, po. El enfoque de salud y el enfoque pedagógico no es el mismo. Por lo tanto, a ver, tenemos que articular desde distintos puntos de vista para poder entregar un apoyo que sea válido, que sea el que los estudiantes y las estudiantes necesitan. No podemos ver a la persona solamente como que tiene una discapacidad y que no le permite solamente relacionarse, o sea, son muchos aspectos. Efectivamente, salud y educación articulamos de maneras separadas, pero deberíamos estar integrados. Imagínense ustedes atender un estudiante psiquiátrico que tiene, no sé, múltiples personalidades o tiene un síndrome dopaminérgico que se vuelve loco y le saca la mugre a los compañeros, a la profe, al asistente, a todo el mundo en la sala. Necesitamos el apoyo, no basta solo con lo que hace la escuela. Po. Fernanda levantó la mano. Mi profe era para hablar del tema de la discriminación, como le dije, yo estuve en un jardín, era muy malo, me salí de ahí, tuve muchos años trabajando ahí, y a mí me pasó que fue una apoderada que tenía un hijo con autismo, a hablar con la educadora, con todas las que estábamos ahí, y decirnos que su hijo no se podía acercar al niño con síndrome de Down porque se le iba a pegar la enfermedad. Estamos hablando de una persona que ya tiene un hijo con discapacidad y ya sufre lo que están mirándole menos y todo, y ella mirando a otro niño con discapacidad de una forma así, no nos acerque, y lo peor que mi jefa nos dio la orden de que no se podían acercar. En vez de enfrentarle y decirle, no, esto no es así, no sé, mi jefa nos dio la orden que no podíamos. ¿Qué primo fue hay, terrible. Fernanda? ¿Qué primo hay? ¿Disculpa? ¿Qué primo hay? ¿Cómo que primo?
¿Qué primó? ¿A qué le dio lugar? ¿Qué Ah, primó? sí, a la discriminación, así. Sí, pero al Pero, recurso económico también, porque si se va el niño, ¿qué se deja de percibir? sí. Sí, de hecho era muy basada en lo económico ella y era así mal. Nosotros éramos 2 técnicos y una educadora y teníamos 4 niveles. Imagínense. Miren, chiquilla, lo que dice la Fernanda, eso se traspasa a todos los niveles de educación. Fallon, ¿en su escuela tienen proyectos de integración? Sí, profe. Ya. ¿Y utilizan andamiaje así como que un alumno apoye a otro del proyecto de integración? Yo creo que queda a criterio de cada docente, pero no está como estipulado. Ya, pero cuando lo han hecho, ¿han tenido dificultades con apoderados? Yo trabajé en una escuela en Maipú con pie y se hacía andamiaje y los apoderados también se cierran absolutamente. En el andamiaje se pide a estudiantes que tengan mejores condiciones que apoyen a uno con necesidades educativas especiales. ¿Qué cree usted, Fallon, que pasa con los apoderados cuando uno le pide eso a los niños? Es que lo que pasa es que los apoderados piensan que los niños se van a como contagiar de lo mismo. Si tiene mala conducta, su hijo también va a tener mala conducta. Si tiene mal rendimiento, también va a tener mal rendimiento. Exacto. Nosotros tuvimos un estudiante que tenía esquizofrenia y él se golpeaba, se orinaba dentro de la sala y llegó a tal punto de que ya ninguno de sus compañeros tampoco se quería acercar a él y todos lo relacionaban con él. Yo me porto mal porque tal persona se porta mal y no le dicen nada o no hacen nada y al final se creó un conflicto entre apoderados, entre todo el mundo y al niño tuvieron que sacarlo y cambiarlo de escuela. Ya, pero Fallon, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, en que el estudiante no logra lo que el proyecto de integración supone, ¿sí? Interfiere en el aprendizaje de los demás. ¿El proyecto de integración es para todos los estudiantes? ¿Sirve para todos? No, yo creo que no. Yo creo que por eso igual las escuelas especiales no debieran acabarse nunca, porque sí es cierto que hay estudiantes que no pueden estar en una escuela regular. Tienen las mismas necesidades. Sí, las necesidades son distintas y también escuelas hay que no pueden cubrir todas las necesidades. También. Y eso es esencial. Pues. Si yo estoy ofreciendo la atención, tengo que poder cubrirla, tengo que poder hacerlo. Nefertiti, ¿iba a decir algo? Se le prendió el micrófono nomás. Gracias, Fallon. Chicas, buen trabajo. Vamos con el grupo de Ángel, por favor. Ángel, ahora se está haciendo la difícil. Ángel va a compartir. Ahí está compartiendo. Y la Sabrina va a hablar. Vamos, voy a apagar mi micrófono para que siga usted, ¿ya? Bueno, la evolución del concepto de las necesidades especiales surge por medio de una investigación que se hizo en los años 70 y nace por las necesidades de la familia y de los docentes que buscan tener una visión más amplia de las personas que tienen alguna discapacidad y también cuáles eran sus derechos. En los años 90 nace una ley sobre plena integración social de personas con discapacidad, la que hace que se incorporen a estos estudiantes con alguna discapacidad a establecimientos educacionales con proyectos de integración escolar. Y es la que entrega apoyo extra para que los estudiantes puedan cursar un año escolar al igual que los otros alumnos. En el 2004, el Mineduc impulsó la creación de la Mesa Técnica Política Nacional de Educación Especial y se plantearon desafíos para promover el sistema educativo, como las distintas etapas del desarrollo, con el fin de respetar la diversidad de las personas que tienen necesidades educativas especiales y también para fortalecer los equipos profesionales en distintas regiones del país, para coordinar el trabajo de consulta, evaluación y el control de las instituciones que trabajan con estudiantes con necesidad educativa especial. Este trabajo termina con la creación de un nuevo decreto que es el 170 y que es el que regula, ordena y establece los medios de administración necesarios para la asignación de recursos y subvenciones especiales. El decreto 170 establece criterios para determinar los estudiantes con necesidades especiales, cómo pueden recibir subvención escolar especial. Además, también hace referencia a los profesionales calificados y su inscripción en el Registro Nacional de Educación Profesional Especial.
hace énfasis en el diagnóstico y clasifica a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este decreto se define a las necesidades especiales desde un enfoque de déficit que tienen los estudiantes y que necesitan ayuda y también los recursos adicionales para lograr un desarrollo y aprendizaje óptimo y así contribuir en la realización de la meta educativa. En el decreto 83 se mantiene la misma definición, pero el que aprueba criterios y orientaciones de educación curricular para los estudiantes, que necesitan adecuación por las necesidades especiales que presentan, y que favorezca también el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. También independientemente de las capacidades distintas y logren progresar en los aprendizajes del currículo. Las necesidades educativas permanentes son aquellas barreras para aprender y para participar que les pone el entorno y que son diagnosticadas con profesionales calificados y que los estudiantes presentan en toda su escolaridad, donde ellos necesitan de apoyos y recursos adicionales para así lograr el aprendizaje. Y las necesidades transitorias son las que dificultan y presentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar y que diagnosticada por profesionales competentes, de esta manera se le entrega apoyo y recursos que ayuden a lograr un aprendizaje a cada estudiante pensando en los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos y capacidades. Eso. Sabrina, ustedes hacen referencia a que ahora se trabaja en base a las metas educativas, ¿cierto? Sí. ¿Qué querrá decir eso? Es como como en el currículum lo que se espera que nosotros le enseñemos a los estudiantes, también se espera que los estudiantes que tengan necesidades especiales, educativas especiales, logren el mismo aprendizaje que todos los otros estudiantes. Exacto, o por lo menos que puedan acceder a esta posibilidad, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál será la diferencia entonces con la concepción antigua de la educación especial? No escuché, profesora, que mi hija está llorando, disculpe, ¿me puede repetir? Ya, le voy a preguntar rapidito. ¿Cuál será la diferencia que existía con la concepción antigua de la educación especial? Si ahora nosotros nos vamos a enfocar en estas metas educativas, de las posibilidades más que en la necesidad. Disculpe, las posibilidades que tienen, ¿cómo? No sé si escucha llorar. O alguien más que le pueda ayudar, pues, chiquilla. Sí, era como de lo que usted dijo hace un rato, que antes se enfocaban más en lo que necesitaba y ahora la habilidad, y ahora se practican más los conceptos de la educación, o sea, no se enfocan en lo que deben aprender. Exacto. Buena respuesta, Ángel. En escuelas especiales antes se trabajaba principalmente, chiquillas, con desarrollar habilidades y sin un objetivo. ¿Para qué vamos a trabajar estas habilidades? En el sentido de que para que aprenda matemática, para que aprenda logaritmo, para que aprenda qué. Y ahora tratamos, o lo que hacemos es adecuarnos al currículum para que tengan las mismas posibilidades que los demás estudiantes. Gracias, niñas. Buen trabajo. Súper técnico. Yo quería agregar algo igual, no sé si estaré bien. Al momento de hablar de necesidades, por ejemplo, están las necesidades permanentes y están las transitorias. Sí. Que yo tenía entendido, no sé si estaré mal, que en algún momento todos somos sujetos a alguna necesidad, porque cuando hablamos de necesidad, es como, por ejemplo, si yo no sé manejar y tengo un problema como para manejar, ya tengo una necesidad. Y necesito un apoyo especializado que me enseñe, ¿no? Claro. Entonces, después, por ejemplo, al final todos somos sujetos de necesidades, solamente que hay algunas que están más marcadas y otras no, y como que están las transitorias y están las permanentes. Exacto, súper buena reflexión, Ángel. Y si nos vamos a esto también, chiquillos, si se fijan, cuando tenemos este concepto de necesidad educativa especiales, dejamos de lado todas estas otras categorizaciones que tienen que ver con la discapacidad. Lo vemos desde el punto de vista que tenemos que ayudarle a él o a la estudiante a romper estas barreras
Y también nos hacemos cargo desde el punto de vista de que es el sistema o es el establecimiento, es el medio en el que estamos y que pone las barreras, que deja de ser de la persona, ¿ya? Incluso ahora hay concepciones nuevas, no sé, pues antes hablábamos de trastornos del lenguaje, ahora hablamos de trastornos del desarrollo del lenguaje, porque es el medio el que impulsa a que existan estos trastornos del desarrollo del lenguaje, no es parte de las personas, ¿ya? Buen trabajo, chiquillas, felicitaciones. Nos vamos con el grupo de la Fernanda, que es el último, me parece. Por favor. Ya, profe. No se ve muy bien, que se ve chiquitito. Sí, pero usted va a explicar. Sí. La evolución de concepto de educación especiales. NEE, necesidades educativas especiales. El decreto número 170 del año 2009 fija las normas para determinar a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales. También hace referencia a profesionales competentes y su inscripción en el Registro Nacional de Profesionales en la Educación Especial. Este decreto hace énfasis en el diagnóstico y categoriza a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales. En el decreto 83 se mantiene la misma definición de NEE. Se establece además que este concepto implica una transición en la comprensión de las dificultades de aprendizaje desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo. Necesidades educativas especiales permanentes. Y tenemos las necesidades educativas especiales transitorias. Las permanentes, en el decreto 83, se definen como aquellas barreras para aprender y participar. Son diagnosticadas por profesionales competentes que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. Las transitorias son definidas desde el decreto 83 como las dificultades de aprendizaje que experimentan los y las estudiantes en algún momento de su vida escolar diagnosticadas por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un determinado periodo de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo. Y por otra parte, el desarrollo de capacidades en el profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. En las NEE permanentes se presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y discapacidad múltiple. En las NEE transitorias están las dificultades de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, trastornos por atención y funcionalidad limítrofe. Para actualizar la revisión de los diagnósticos y sus características, los profesionales de la salud y educación deben revisar los documentos DSM, actualmente en su versión DSM-B 2014. Este es un manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Qué nos permite la inclusión? Nos permite disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias.
beneficiar a todas las personas sin prejuicios de sus características, es decir, sin etiquetar ni excluir. Proporcionar un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Eso sería. Fernanda. ¿Quién Dígame. estaba hablando? ¿La Fernanda? Sí. Ya. Fernanda, usted hace referencia a que tenemos esta nomenclaturas que están alojadas en el DSM, usted dice B, pero es el DSM-5. 5. ¿Ya? Está con números romanos, por eso está. ¿Pudieron investigar un poquito qué hace este libro o esta asociación? Porque la DSM es la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Para qué nos sirve este libro? ¿Para qué nos sirve este compendio? Porque es necesario que exista. La verdad yo no busqué eso, profe. ¿Pero hay alguien, chiquillas, de que tenga información al respecto? Profe, se supone que eso nos ayuda a cierta manera a diagnosticar a los niños información sobre todo lo que es trastornos. Exacto, justamente lo que dice la Moira es, chiquillas, en el DSM son distintas versiones, pero lo que va haciendo el DSM es ir actualizando la información sobre los diagnósticos y los criterios diagnósticos, ¿ya? Que esta información es esencial para poder saber cuál es el diagnóstico o a qué nos estamos enfrentando, y no solo para clasificar a las personas. ¿Por qué es necesario, chiquillas, saber qué es? ¿Para qué queremos saber qué es? ¿Para qué queremos saber cuál es la necesidad? ¿Para qué queremos saber cuál es la discapacidad? Para ayudar al niño. ¿Cómo podemos ayudarlo? Eso mismo. Exactamente, esa es la respuesta, para poder ayudar, para poder establecer las estrategias adecuadas, para poder cimentar el aprendizaje. Chicas, súper buenos trabajos, un nivel técnico excelente, se nota que analizaron bien el documento, pudieron establecer la diferencia entre una y otra necesidad, la importancia de los decretos también, ¿ya? De repente uno ve los decretos y ve puros números y artículos y lo encuentra fome, pero si se dan cuenta, los decretos siempre tienen un trasfondo teórico atrás, que lo teórico siempre va a converger en la práctica, por lo tanto es importante manejarlo, ¿ya? Buen trabajo, niñas, felicitaciones para todas. Ya, chicas, a ver, vamos con la Silvia. ¿No está la Silvia hoy día en clase? Oh, la pillé. No Sí, está. profe, sí estoy. ¿A dónde está? Aquí estoy. Ya. ¿Por qué no habla hoy día? ¿También se puso la vacuna? No, todavía no me toca. Silvia, ¿qué trabajamos estos días? ¿Qué vimos? ¿De qué se trata este documento que han estado analizando? De las necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿De qué tipo de necesidades hemos hablado? Permanentes y transitorias. ¿Diferencia entre unas y otras? Que una dura toda la vida y la otra dura solo por un tiempo. Ya. Cuando hablamos de toda la vida, chiquillas, recuerden que nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con escolaridad también, ¿ya? ¿Cuáles son los decretos que están insertos también de acuerdo a estas clasificaciones? ¿Cuáles son los decretos que vimos, Silvia? El decreto 83. ¿Y? No sé. ¿Alguien puede ayudar? El ¿Cintia? 170, profe. 170, justamente. ¿Qué establece el 170, niñas? Profe, regula la escuela en el área económica y en el área para aceptar niños dentro de él. Exacto. Vemos los Y está diagnósticos. centrado en el modo del déficit de cada niño. Integra a los Exacto. niños. Exactamente. Y también otorga mayores recursos. En cambio, el otro decreto que es más bonito, el decreto 83, ¿de qué nos habla, chiquilla? Ese reconoce la labor del docente y la escolaridad de los alumnos.
claro, eso vino a significar también esta certificación. La ¿cierto? diferencia en el aula combinándolo con la integración y la inclusión. Y la inclusión, justamente. Y nos dice el decreto 83, chiquillas, que tenemos que diversificar la enseñanza. Y que les voy a pedir ahora lo siguiente. Mañana vamos a hablar sobre diversificación de la enseñanza, que eso es lo que va, ¿ya? Y ¿cómo lo vamos a hacer? Primero ustedes tienen que analizar 2 PPTs que hay en el aula. El de dice, clase 18 y clase 19. Necesito que lo revisen para la clase de mañana, ¿ya? Porque vamos a hacer una actividad de lo que está ahí alojado, pero necesito que traigan, si tienen dudas sobre algunos criterios o sobre algún concepto que aparezcan, lo podamos discutir antes de que empecemos con la actividad, ¿ya? Chicas, buen trabajo, felicitaciones. ¿La PPT 19, profesora? 18 y 19, Cintia. Ah, porque la 18. ¿No está la 18? Está solo la 19. ¿Estás Resumen segura? decreto 83 y luego abajo dice PPT. En la Ariela, semana 9. En la semana 9. Ah, Muchas aquí está, gracias. profesora, ahí está. No me confundan, por favor, ¿ya? Clase 17, PPT 18. Exacto. Ariela. Dígame. Ya, no la había escuchado hoy día. No, estaba atenta ahí a mis compañeras. Ok, le voy a dar la palabra. Ay, no. Hagamos el cierre de la clase. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿El cierre de la clase? Sí, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué trabajamos? Bueno, la evolución, ¿cómo se llama? Seguimos con las, ¿cómo se llama? Presentaciones de la evolución de los conceptos de necesidades educativas especiales, los NEE, ¿cómo se llama? Los trastornos transitorios y los permanentes, las necesidades transitorias y permanentes, la ley, perdón, el decreto 83 y el decreto 170, que todo empezó en la década de los 90, perdón. Ariela, usted dice que estuvo atenta a lo que dijeron sus compañeras. Sí. Sí, ya. Entonces dígame, de lo que expusieron las niñas, ¿qué fue lo que más les gustó? El video, profe, de la cuerda. Creo que fue un video que quizás me hubiera gustado ver antes. Ay, perdón, voy a prender mi cámara porque... ¿Me ve? Ahí sí. Sí, la veo. ¿Por qué le hubiese gustado ver antes? Porque es un video que quizás sí marcó, o sea, como usted bien dijo, que quizás los niños con discapacidad igual hacían bullying, pero quizás uno no lo ve de esa forma, no lo ve con la maldad que quizás un niño que no tiene necesidades sí lo puede hacer. Claro, pero también tenemos que concebir que somos todos personas. Somos todas personas, pero quizás no somos, o sea, el niño con discapacidad es inconsciente del acto. Al contrario del niño que sí es consciente de sus actos. Eso creo que yo es la diferencia más o menos que... Ya, usted lo ve por el lado de la conciencia. Pero desde el lado de nosotros como adultos responsables o educadores, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Dejar de, ¿cómo se llama? De quizás comparar y tomarlos a todos por igual. Exacto, dejar de concebir a la persona con necesidades educativas especiales como un sujeto que merece lástima. Porque ¿cómo es el sujeto con necesidades educativas especiales? No, que lo veo con un poquito quizás menos de conciencia, más que lástima. Ya, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Pero fijarnos y centrarnos en que todas las personas somos sujetos de derecho. Así tengamos o no tengamos necesidades educativas especiales. Chicas, buen trabajo. Nos vemos mañana a las 18:30. Gracias, profe. Y revisen los PPT, estudien, por favor. Trabajaron muy bien. Nos vemos mañana. Felicitaciones. Un abracito. Chao, profe. Chao, niñas. profe, que tengan buena noche. Cuídese. Chao, niñas.